Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido? ¿Cómo has recibido este día poderoso que Dios nos ha regalado en este momento? No sé si te has detenido a decirle, Señor, muchas gracias porque hemos iniciado este día. Gracias, Señor, porque me has permitido abrir mis ojos. No sé, ¿verdad? Qué bueno es poder despertar y saber que tenemos otra oportunidad de parte de Dios para poder vivir y para poder hacer todas nuestras acciones, ¿verdad? Que podamos realizar de acuerdo a lo que hemos establecido y de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto, porque cuando nosotros venimos y ponemos todo lo que hacemos en las manos de Dios, pues todo funciona de una mejor manera. Así que yo te doy la bienvenida a este lugar. Gracias por estar aquí en mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva. Y bueno, vamos a seguir ahora, vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios dirigiendo todo lo que se va a expresar en este momento. Así que acompáñame a orar en este instante. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí una vez más para poder llevar tu mensaje, lo que tú quieras ahora otorgarnos a nuestras vidas, lo que tú, Señor, has decidido que podamos escuchar en esta mañana. Te ruego, mi Dios, que seas tú preparando cada corazón como esa tierra fértil donde va a caer esta semilla, Señor, y que pueda producir que pueda llevar el efecto para lo cual está siendo enviado en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te doy la bienvenida aquí en las manos del alfarero, ¿verdad? Y hemos hablado muchas veces que cuando nos encontramos en las manos del alfarero, lo que significa es que Dios nos va puliendo, nos va limpiando. Es como el alfarero que toma ese barro, lo pone en la mesa y le empieza a quitar todas aquellas impurezas, todo aquello que no le permite ser un material, ¿verdad? Que pueda servir para hacer esas vasijas tan bonitas que muchas veces a veces vemos, ¿verdad? En diferentes almacenes, ¿verdad? Y que se ven bien agradables, pero todo esto tuvo un proceso y así mismo somos nosotros. Nosotros somos comparados a ese barro y que viene en nuestro Dios, ¿verdad? El creador del cielo y la tierra y de toda la humanidad es el que viene, ¿verdad? Y nos va limpiando, nos va puliendo a través de su palabra, porque aquí es donde está escrito todo lo que Él requiere de nuestra vida para que podamos ser esas vasijas, ¿verdad? Agradables para nuestro Dios. Así que vamos a iniciar ahorita en manos del alfarero. Y el tema que hemos colocado para este momento es delimitando en lo que me conviene. Amén. Delimitando en lo que me conviene. Cuando expresamos ese tema es que delimitar es como clasificar, es como venir y haciendo esos grupitos, ¿verdad? Ir seleccionando qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Cuando tú realmente te presentan ciertas oportunidades, a tu pensamiento viene, me conviene esta oportunidad que me están otorgando, me conviene este trabajo, me conviene esta relación, pero entonces todo lo que viene a tu vida, tú tienes que venir y tomar una decisión acerca de ello y tomamos en cuenta ese aspecto. Me conviene lo que me están otorgando, me conviene lo que me están ofreciendo, me conviene esa relación. Entonces todo eso pues vamos a ahora a entenderlo acá de una manera como Dios lo quiere que lo veamos. Y para ello nos vamos a ir al libro de Corintios 6:12. Vamos a poner la base de esta, de esta reflexión, ¿verdad? Quiero que vayas a 1 Corintios 6:12 y dice ahí el apóstol Pablo, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y en otra porción dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, y no, pero todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Entonces, ¿qué vamos a expresar aquí? Dice que todas las cosas me son lícitas y todo lo que podemos ver es bueno. Todas las oportunidades son buenas. Todo lo que nos pueden ofrecer quizás sí pareciera que sí podía resultar, sí que nos puede favorecer, sí que nos puede ayudar a poder superar cualquier dificultad. Sí, todo puede ser una excelente oportunidad. Pero dice ahí el apóstol Pablo, sí, todo es bueno, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Cuando nosotros vamos viendo esa condición del alma, del espíritu, ¿verdad? Que nuestra alma debe estar en una excelente condición, agradable ante los ojos de Dios. Podemos ir delimitando qué es lo que realmente nos ayuda a nuestra alma para poder venir y crecer, para poder venir y tener esa presencia grata ante nuestro Dios. Entonces, por eso dice él, todo me es lícito, si todo está bueno, todo está perfecto, todo está favorable, si todo puede ser, ¿verdad? Llamativo, pero no todo me conviene.
para lo que es el testimonio y la vida cristiana que nosotros tenemos de llevar, de seguir a un Dios todopoderoso. O sea, no todo me conviene. Hablábamos, ¿te acuerdas? En la vez anterior de que el que corre la carrera se limita de muchas cosas para poder obtener el premio, para poder tener el galardón que Dios tiene para su vida. Entonces, así somos nosotros. Para poder obtener algo en nuestra vida, tener éxito en nuestra vida, debemos de abstenernos de ciertas cosas. Entonces, ahí entra este concepto. Me conviene lo que estoy haciendo para poder yo obtener la meta, el propósito que Dios ha destinado en mi vida. Me conviene, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a tratar ahora. Y vamos a hablar dos aspectos aquí, que ya hemos hablado muchas veces acerca de ello. Y es que aquí Corintios, ¿verdad?, nos habla de lo que es el espíritu y lo que es la carne, ¿verdad? Pero en este momento vamos a ver por qué que es necesario nosotros de venir y delimitar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Porque es necesario para todo hijo de Dios, porque es necesario para toda persona que se congrega en una iglesia, para toda persona que ha decidido seguir a nuestro Dios, al Creador del cielo y la tierra, a Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que realmente? ¿Por qué es necesario nosotros tener que delimitar qué es lo que vamos a permitir en nuestra vida y qué es lo que no? ¿Por qué? En primer lugar, vamos a irnos ahí a 1 Corintios 3, 1, 3. 1 Corintios 3, 1, 3. Y es que el problema que aquí vemos, aquí se mencionan ciertas actitudes. Pero vamos a leerlo para que podamos ya comprender muy bien y entrar en contexto de lo que estamos hablando. Dice aquí en 1 Corintios 3, 1, 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque, bueno, hasta ahí lo vamos, hasta el 3, ok. Entonces habla aquí de ciertas situaciones y a quién se está expresando. Se está expresando a los hermanos. Eso significa a las personas que se congregan en una iglesia, aquellos que ya tienen cierto conocimiento de Dios, pero que todavía no han alcanzado el nivel espiritual que deberían de tener. Por eso dice aquí, de manera que yo no os pude hablar como adultos, sino que tuve que hablarles como niños, porque siendo adultos en la fe no estamos hablando de edades, estamos hablando de años de estar en el cristianismo, ¿verdad? Hay personas que tienen años de estar en el cristianismo, de estar en una iglesia, pero siguen siendo niños porque no han avanzado en su vida espiritual, no han madurado en su vida espiritual. Entonces eso es lo que está expresando aquí el apóstol Pablo, que él dice que no les pudo hablar como a gente adulta que ya podía digerir esos alimentos sólidos, sino que tenía que hablarles como a niño, como aquel niño que necesita de la leche para poderse alimentar. Entonces, esto es lo que estaba diciendo él. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué él definía esto? ¿Cuál es el aspecto o el parámetro de que él tomaba en cuenta para poder decir esto? ¿Cuál fue el diagnóstico que él hizo? Porque nosotros podemos llegar a un lugar y todo se puede ver bien, ¿verdad? Se puede ver que todo funciona, se puede ver que todo está correcto, pero algo tiene que haber sucedido ahí para en algún lugar cuando llegamos, vamos a un lugar y después cuando salimos de ahí traemos cierta idea de dónde hemos ido, con quienes hemos frecuentado, con quienes hemos estado, a lugares donde hemos ido, tenemos cierta idea de qué es lo que vimos, ¿verdad? Nos formulamos un criterio, ¿verdad?, de lo que nosotros frecuentamos. Pero dice el apóstol Pablo, ¿por qué dice esto él? ¿Por qué menciona esto? ¿Cuál fue el parámetro que le llevó a poder sacar esta conclusión? Y vamos a verlo a continuación. Dice aquí, ¿verdad? Lo leímos, dice, dice el 2, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces de todavía, porque aún sois carnales. Ahí está la clave. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Él está haciendo esta aclaración. Está diciendo que habían celos, habían disensiones, habían contiendas entre esta iglesia llamada Corinto. Estamos hablando de la época donde él escribió este libro y estamos hablando de la cultura y lo que había aquí en Corinto.
¿Esto se puede aplicar a nosotros hoy en día? Sí se puede aplicar hoy en día. Porque todavía existen los celos dañinos, porque hay dos tipos de celos. Este es el celo de la persona porque tú amas a esa persona y la celas porque la cuidas, le das lo que necesita, estás pendiente de esa persona, es un celo correcto. Pero el celo dañino es aquella que ofende, que maltrata y que afecta a la persona sin tener ninguna razón, ninguna justificación, como aquella situación que sucede, ¿verdad? Que tú eres mía y que no eres de nadie más, que tú no le hablas a nadie, que tú no te vas con nadie, que tú no tienes amigos. ¿Por qué? Porque entonces ese es un celo dañino, ¿verdad? Es un celo dañino. Entonces, podemos ver acá, dice, que no hay celos entre ustedes, es una actitud de la carne, es de las contiendas, es una actitud de la carne, las disensiones es una actitud de la carne. Todo lo que nos produce, nosotros venimos y vamos prefiriendo más las obras de la carne que las del espíritu, entonces vamos a hacer que se crezca más la carne y así eso es lo que va va a relucir en cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando nosotros le damos prioridad a todas las acciones de la carne? Ya dice ahí, no maduramos, no crecemos. Cuando nosotros estamos ahí accionando más por la carne, no podemos comprender lo del espíritu, porque andamos con la carne. Hay una lógica, si no hay una lógica, entonces no funciona nada, ¿verdad? Cuando alguien está operando en la carne, tiene que basarse por la lógica. Pero cuando alguien está accionando por el espíritu, no hay lógica, no, que se va por fe. Aunque no se vean las cosas, pero uno dice, por fe esto está pasando, por fe no veo un camino, pero por fe vamos a caminar, porque aunque no lo veas con tus ojos, ¿verdad?, naturales, pero en los ojos espirituales tú estás viendo un camino, ¿verdad? Tú estás viendo una puerta que se va a abrir a tu favor, y esa es la diferencia entre alguien que camina por la carne. Todo tiene que tener una lógica, si no, no funciona. Pero el que anda en el espíritu no se deja llevar por lo que ve, no se deja llevar por las acciones de la carne. Es más, ni siquiera hacen influencia en las personas cuando la persona anda en el espíritu. Cuando tú lees tu Biblia, cuando tú oras, tú te fortaleces espiritualmente. Y yo quiero que, si no lo has hecho, pues haz la prueba. Si tú lees todos los días tu Biblia en la mañana y oras, aunque sea unos 5 o 10 minutos en la mañana, antes de salir a trabajar, antes de salir a hacer tus quehaceres, empezar a hacer lo que tengas que hacer en el día, te vas a dar cuenta que hasta te pueden tratar de provocar, pero tú vas a estar con tu dominio propio. ¿Por qué? Porque tu espíritu está fortalecido. Y cuando está fuerte en el espíritu, las cosas de la carne no se alimentan. Amén. Entonces, por eso dice ahí, hay contiendas. ¿Y por qué dice que había contiendas? Quiere decir que había gente provocando a pleito. Había gente provocando, le poniendo cizaña en ese lugar. Había pues poniendo cizaña, estaban poniendo pleito, estaban poniendo a ver qué hacer para levantar discordia. Esas son obras de la carne. Pero el que anda en el espíritu se mantiene quieto, se mantiene tranquilo, no le afecta ninguna de esas acciones, porque el que anda en el espíritu sabe que esas son obras de la carne y que no le afectan, porque anda fortalecido espiritualmente. Entonces, y actúa con mayor madurez espiritual. Una persona madura no cae en esas situaciones. Una persona madura espiritualmente sabe, ¿verdad?, que su defensa o todo lo que pueda estar pasando en su vida, la respuesta viene de parte de nuestro Dios y se va a la fuente correcta, que es nuestro Dios, y busca las instrucciones correctas en el lugar correcto, que es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa es una persona madura espiritualmente, no se mueve por ninguna corriente ideológica, sino que viene y atiende, llega a lo que es la fuente correcta, que es la palabra de Dios. Entonces podemos ver acá que la persona que viene y acciona por la carne, ¿verdad? Entonces es una persona que no puede comprender las cosas, es una persona que no puede crecer espiritualmente. Por eso le dice ahí, ustedes son como niños, tengo que hablarles como a niños. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente. La carne nos evita, ¿verdad? Lo que es accionar en la carne nos evita crecer, porque no entendemos las cosas del espíritu. Por eso es que nos mantiene estancados en un nivel de inmadurez, en un nivel como de un niño. Amén.
Entonces ahora nos invita el Señor a poder nosotros madurar espiritualmente. ¿Qué más podemos hablar acerca de eso? Y es que nos dice también que el que toma prioridad en las obras de la carne antes que las de Dios, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios que no heredará el reino de Dios y no entrará al reino de los cielos aquel que hace las obras de la carne. Y esto te lo voy a comprobar acá. Vamos a ir a 1 Corintios 6, 9, 10. Solo pasa la página, ¿verdad? 1 Corintios 6, 9, 10. Y lo voy a decir acá con la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es lo que lo dice. En la Biblia está escrito y por eso yo te estoy dando las citas bíblicas que dice ahí que el que tiene prioridad por la carne, el que practica las obras de la carne, no va a heredar el reino de Dios y no va a entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces dice aquí, 1 Corintios 6, 9, 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Él nos menciona todos estos aspectos? Porque Dios quiere que nosotros tengamos bien en claro aquellos aspectos que nos condenan. La palabra de Dios es la verdad. Y como dice ahí también la palabra de Dios, dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú sabes cuáles son los aspectos o las acciones que a Dios desagrada, que a Dios abomina, entonces tú puedes tomar la decisión, porque tú lo tomas, nadie te obliga. Tú tomas la decisión si quieres seguir en los malos pasos o quieres seguir o arrepentirte y cambiar tu vida. Porque dice aquí que no va a entrar al reino de los cielos el tipo de personas que accionan de esta manera. No van a heredar el reino de Dios los que accionan de esta manera que Dios ha mencionado acá en el libro de Corintios, ¿verdad? Todos somos herederos del reino de Dios porque Jesucristo, esto fue lo que conquistó, ¿verdad? Cuando vino a ofrecer ese sacrificio hace 2024 años, ¿verdad? Él fue que vino y se ofreció el sacrificio y vino a otorgarnos esa herencia. Por eso dice él, es necesario que yo me vaya, dice, para que venga el Consolador. ¿Por qué? Porque yo voy a preparar moradas allá donde en la casa de mi padre hay muchas moradas. O sea, él allá está trabajando, él allá está haciendo las casitas, ¿verdad? Las moradas que son eternas para cada uno de nosotros. Pero por decir, era necesario que sucediera eso. Pero, ¿por qué? Porque Él nos heredó eso, nos heredó el reino de los cielos. Somos partícipes con Él de esa herencia, somos partícipes con Él para poder vivir eternamente con Él en los cielos. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de arrepentirnos, porque de aquí vamos a ver también lo que es la solución. Dios no solamente te presenta el problema y te deja ahí con el problema. No, Dios te presenta el problema, pero también te da la respuesta, te da la solución para que tú puedas venir y solventar esa situación. Dice la palabra de Dios que a veces viene la prueba, ¿verdad? Viene la prueba en nuestra vida, pero con esa prueba viene también juntamente la salida. Ahora Dios nos ofrece, nos muestra también el problema, así como cuando tú vas a un médico, ¿verdad? Y siempre he dado este ejemplo porque es muy aplicable a lo que estamos hablando. Cuando tú vas al médico vas porque tienes a ciertas síntomas, ¿verdad? Y tú le expresas al médico lo que está pasando. Pero el médico primero hace que un diagnóstico. Él no te otorga la medicina solamente así porque te vio y se la dio. No, él te hace un diagnóstico. Y ya cuando tiene el diagnóstico, él te dice cuál es el problema, qué es lo que está aconteciendo. Y después te da el medicamento para que tú puedas ser sano. Lo mismo es nuestro Dios. Él viene y nos presenta cuál es el problema, porque aquí podemos identificarnos qué estamos haciendo mal, podemos identificarnos en qué estamos fallando a Dios, por qué estamos en la condición en que estamos. Entonces nosotros venimos y nos vemos en la palabra de Dios, que es como un espejo, ¿verdad? Porque ahí nosotros podemos plasmar lo que realmente está en nuestra vida espiritual, cuál es la condición en la que nos encontremos. Entonces, pero aquí nos muestra lo que es el problema, pero también nos da la solución para que nosotros podamos salir de ese problema y que podamos alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Ahora, dice aquí,
Vamos a leer en 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 y dice de la siguiente manera. Y esto eras algunos, o sea, hace la mención, ¿verdad? De todo aquello, de todo lo que hemos mencionado, de todas las acciones incorrectas. Y a continuación dice, y esto eras algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces vemos aquí, esta porción bíblica nos habla, ya han sido lavados. ¿Cuándo han sido lavados? Así cuando a veces se nos ensucia una camisa, ¿verdad? Y quizás está lloviendo y vamos con aquella camisa y un carro no se fijó que ahí había un bache, ¿verdad? Y pasó de un solo y esa camisa se llenó de lodo, de agua sucia. Entonces tú no la dejas así, ¿verdad? Tú te la quitas, la lavas y ya cuando la tienes limpia te la vuelves a poner. Pues entonces nuestro Dios dice que Él nos ha lavado. Porque nosotros cuando venimos a Él venimos sucios del pecado. El pecado es suciedad, ¿verdad? Entonces venimos sucios del pecado, venimos hasta con mal olor del pecado, hablando espiritualmente, ¿verdad? Venimos mal en una condición paupérrima, como dicen, ¿verdad? Del pecado, condenados completamente. Pero cuando venimos al Señor, cuando hemos creído en Dios y nosotros aprovechamos esa oportunidad que Él nos otorga de darnos esa vida eterna, esa salvación, ¿verdad? Y perdón de nuestros pecados, lo primero que hacemos es que arrepentirnos. Nos arrepentimos, decimos, Señor, perdóname porque hemos cometido pecados, Señor, perdóname porque hemos actuado mal, Señor, perdóname porque quizás te has identificado en alguna área y dicho, Señor, estaba actuando mal, pero no sabía la verdad. Señor, perdóname, yo quiero que me des otra oportunidad. Cuando tú te arrepientes genuinamente y vienes a Dios, ¿verdad? Y esto no solamente lo digo por las personas que vienen por primera vez, a veces dentro de la iglesia, a veces estamos actuando de una manera equivocada y cuando leemos esto somos confrontados con el Espíritu Santo. Entonces también dentro de la iglesia, cuando estamos sentaditos ahí adorando a Dios, que todos parecemos unos ángeles ahí, ¿verdad? Pero solo Dios sabe qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y qué clase de vida es la que estamos llevando. Dios la conoce, ¿verdad? Entonces podemos estar bien sentaditos ahí, bien bonitos, bien arregladitos y bien santitos, casi con aureola, ¿verdad? En la cabeza, pero solo Dios sabe realmente qué vida llevamos y qué hay en nuestro corazón y qué hay en nuestros pensamientos. Entonces, por esa circunstancia es que nosotros debemos de ponernos siempre a cuentas con Dios, ¿verdad? Siempre debemos de venir a arrepentimiento cada día, cada noche, decirle, Señor, gracias y mira, perdóname si te he ofendido. Aún hasta el Padre nuestro lo dice, perdona nuestras ofensas así como te hemos perdonado a los que nos ofenden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está contemplado en la voluntad de Dios que nosotros pidamos perdón y que nosotros también le pidamos perdón a Dios por cada acción que hayamos cometido incorrecta todos los días, porque todos los días les fallamos y todos los días estamos expuestos a pecar. Entonces dice aquí, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos lava, Dios nos limpia. Es como que vení, te ensuciaste, te voy a cambiar la ropa, te voy a bañar, ¿verdad? Te voy a lavar y te voy a poner la ropa limpia, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace nuestro Dios cuando nos ensuciamos con el pecado. Dios nos lava y nos da esa vestimenta limpia. Y así es cuando la persona viene del mundo, viene del pecado. Dios le lava, le quita ese pecado, le hace una nueva persona, le pone una vestidura limpia. Entonces, ¿y qué más dice aquí? Que fue lavado, dice, fuiste lavado, fuiste santificado. Dice que lo apartó porque santificar significa apartarlo para Dios. Primero Dios lo lava y después lo aparta. Ya no pertenece al mundo. Ya no pertenece a las cosas del mundo. Ya no ya no está llamado o obligado a hacer lo que el mundo hace. Y si lo hace es porque realmente lo decide, porque tenemos un libre albedrío. Cada quien decidimos lo que queremos, ¿verdad? Pero eso sí, así son las consecuencias que recibimos de acuerdo a nuestras decisiones. Entonces vemos aquí que él dice que los lava y también dice que nos ha santificado, nos ha apartado para él. Somos parte de su reino cuando nosotros somos apartados para él. Y hay una tercera también característica que dice que somos justificados.
Somos justificados porque a través de Jesucristo, que es justo, y justo significa alguien sin mancha, alguien que no tiene pecado, alguien que es santo, que se ofreció en una cruz por nosotros hace 2024 años, se ofreció por nosotros y ahora nosotros tenemos esa oportunidad de ser justificados a través de Él. ¿Y cómo es eso? Me puede preguntar alguien. Es que Jesús tomó nuestro lugar. Dice Él que cuando Él fue crucificado, estaba siendo crucificado por toda la humanidad, tanto en el pasado del tiempo en que Él fue crucificado, en el presente que Él fue crucificado y en el futuro, ¿verdad? Que somos todos nosotros del momento en que Él fue crucificado. Él murió por toda la humanidad de pasado, presente y futuro para poder otorgar esa salvación, esa oportunidad de vida eterna. Entonces, en ese momento, el justo tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado, Él no era pecado, Él se hizo pecado para morir en esa cruz. Ahí llevó nuestros pecados, ¿verdad? Ahí morimos juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, también resucitamos juntamente con Él. Eso quiere decir que tenemos la oportunidad de esa vida eterna. Porque cuando hablamos de resurrección, estamos hablando que Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo y venció a todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales, con todo lo que nos ata, fue vencido en esa cruz. La enfermedad fue vencida en esa cruz. La lipidia económica fue vencida en esa cruz. ¿Verdad? Entonces ahí fue liberado todo lo que nos podía haber condenado, ¿verdad? Entonces Él se llevó, Él pagó el precio por cada uno de nosotros con su muerte en esa cruz y con la resurrección, dándonos a nosotros esa oportunidad de vida eterna. Entonces fuimos como lavados, santificados y justificados. ¿Por quién? No por cualquier persona. ¿Por quién? Por aquel que lo pudo haber hecho, porque ningún humano puede hacer eso. Y dice que fue por el nombre, imagínate bien, por el nombre de Jesús. El nombre que tiene poder, el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Y por el Espíritu Santo de Dios, que es el único que puede venir y redarguir de pecado, que es el único que puede dar, la acción es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que puede liberar de pecado, es el que puede convencerte, ¿verdad? El que puede, es el que está con nosotros, Él es nuestro consolador, Él es el que está con nosotros, Él es el que nos va dirigiendo, nos va guiando, Él es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ellos son los que tuvieron que ver en este proceso para que se convirtieran en nuevas personas. Y ahí lo dice al inicio del versículo 11. Esto erais algunos, erais. Todos los que mencionamos, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los que beben, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, todo eso eran antes. Antes eran eso. O sea, ya son nuevas criaturas, dice ahí, según esta porción bíblica. Cuando la gente se arrepiente y viene y recibe a Jesús, es una nueva persona, nace de nuevo, es una nueva persona y dice nuestro Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres tú esa vida nueva? Porque con esto termino. ¿Quieres tú esa vida nueva? ¿Quieres que se olvide todos los errores que pudiste haber cometido porque quizás eras ignorante de lo que se dice la palabra de Dios? ¿Desconocías lo que decía la palabra de Dios? Tú no sabías que estabas fallando y que estabas cayendo en condenación porque no habías conocido lo que dice la palabra de Dios, pero ahora sí lo estás escuchando. Y ha tocado el Espíritu Santo tu corazón y tú dices, no, yo he estado fallando y yo quiero arreglar mi vida, quiero corregir mi vida. Quiero yo conocer a ese Dios y quiero seguir a Dios creador de toda la humanidad. Entonces yo te digo ahora, ¿tú quieres realmente dejar tu vida pasada y así comprometerte con nuestro Dios? Aunque sea difícil, pero tú te lo propones llevar esa vida santa ante Dios, ¿verdad? Para poder venir y crecer, ¿verdad? En el área espiritual y sobre todo ser heredero de lo que es el reino de los cielos y habitar con nuestro Dios, el creador de toda la humanidad para siempre, porque nosotros aquí tenemos una vida pasajera, o sea, aquí esto es como decimos, somos peregrinos, ¿verdad?
No, aquí nuestra morada o nuestra habitación para siempre, donde nosotros vivimos, no es para siempre. Nosotros tenemos nuestra herencia en el cielo, tenemos nuestro reino en el cielo con nuestro Dios. Vamos a reinar con nuestro Señor Jesús ahí en el cielo y eso es eterno, ¿verdad? Pero existe la eternidad para las dos áreas, eternidad para vivir con Jesús y eternidad para condenarse con el diablo. Entonces, tú decides a dónde quieres ir, porque Dios no te obliga, te da la oportunidad de decidir qué es lo que quieres en tu vida. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿tú quieres darle la oportunidad a Dios? ¿Quieres venir y morar con Él para siempre en los cielos? ¿Quieres venir y darle la oportunidad de que Él haga algo diferente en tu vida, algo nuevo, que te convierta en esa nueva persona y que te otorgue esas vestimentas limpias y nuevas que son las que se le otorgan a un hijo de Dios? Tú quieres tener ese privilegio en este momento. Dios te está llamando, Dios te está invitando a que le abras la puerta de tu corazón para que Él pueda habitar en él y que tú puedas venir y ser lavado, ¿verdad? Por el agua que es su Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces tú quieres ahora venir a su presencia en este momento. Yo te voy a dirigir en una oración. Amén. Si quieres realmente dejar de operar en la carne también, ¿verdad? Quieres dejar de operar en la carne y darle la prioridad al Espíritu Santo de Dios, entonces ora conmigo en este momento para poder recibir a Jesús en tu corazón. Repite de esta manera: Señor Jesús, gracias por este mensaje que he escuchado. He comprendido que soy pecador. Perdóname, Señor. Yo te agradezco porque tú moriste en mi lugar en esa cruz y porque perdonaste todos mis pecados. Ahora yo te recibo en mi corazón como el Rey y Señor de mi vida. Señor, sella mi corazón con tu Espíritu Santo para que yo pueda tener la posibilidad y la seguridad de estar en el reino de los cielos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito. Si tú hiciste la oración conmigo, ¿verdad? Es la mejor decisión que has podido tomar. Es la mejor decisión y te felicito si tú ahora reconociste a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Yo te invito a que asistas a una iglesia, busca una iglesia cerca de tu casa o espera que el Espíritu Santo te guíe a qué iglesia debes de ir, pero debes de congregarte. Es importante que vayas físicamente a una iglesia. Amén. Lee la palabra de Dios, ¿verdad? Léela, subraya aquellas porciones donde Él te está hablando, donde sientes que te impacta tu corazón, subráyala, ¿verdad? Ora, ¿verdad? Ora de la manera como tú quieres. Puedes empezar con el Padre Nuestro y después tú puedes ir ya expresando lo que tu corazón sienta decirle. Pero es importante comunicarse con Dios, es importante leer la palabra y es importante congregarse. ¿Para qué? Para fortalecerse espiritualmente. Acuérdate, empezamos hablando de los inmaduros espirituales. Y si tú quieres ser como esa torre fuerte, torre fortificada, que nadie lo mueve, que está bien cimentado en su creencia, es necesario que tú asistas a una iglesia, es necesario que lleves una vida cristiana donde oras, lees la Biblia, ayunas y asistes a una iglesia. Amén. Bien, entonces vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias por haberme acompañado. Vamos a orar en este instante. Bendito Dios, gracias por este mensaje. Ahorita, Señor, te ruego que tú nos ayudes, primeramente que nos perdones. Si te hemos fallado en alguna circunstancia, te hemos fallado en algún acontecimiento, Señor, y te ruego que nos ayudes a comportarnos realmente como esas personas maduras espiritualmente, a que nosotros podamos asimilar tu palabra de la manera que tú quieres que la asimilemos, como personas que pueden digerir alimentos sólidos, Señor, porque tenemos ya mucho tiempo de estar en el cristianismo, pues tenemos que digerir esos alimentos sólidos y poder avanzar a otro nivel, avanzar a otra temporada como tú realmente lo requieres de cada uno de tus hijos. Bendice a aquel que ha escuchado este mensaje, bendice a aquel que se ha quedado de principio hasta final escuchando este mensaje, que esta palabra, Señor, no se pierda, sino que quede bien cimentada en su corazón, Señor, y que pueda dar el fruto para lo cual ahora ha sido enviada. Gracias, bendito Señor. Bendice a cada persona en sus hogares, lo que necesiten, Señor, sé tú solventándoles.
Abre puertas de oportunidades, de empleo, Señor. Te pido también por las personas que están enfermas en los hospitales, que tú seas sanándoles, Señor, que tu mano poderosa ahí esté allá. O aquellos que están enfermos en sus hogares también, Señor, dice que la fe puede mucho. Entonces, Señor, que también puedan ser sanos, puedan ser restaurados en su vida, Señor, que tú puedan recibir esa sanidad de parte de ti. Yo declaro sanidad en este momento para toda persona que me está escuchando y que está creyendo en este momento que Dios le está tocando su cuerpo y que ahora está recibiendo esa sanidad en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Declaro sanidad sobre esa persona que me está escuchando en este momento. Y asimismo te ruego por aquellos que han salido a trabajar, Señor, para ganarse el alimento de una forma honrada. Señor, te ruego que tú bendigas su salida y su entrada a sus hogares, que así como han salido y van a salir a trabajar, puedan llegar de nuevo con bien a sus casas. Muchas gracias, bendito Señor. En este momento dejamos este día en tus manos de principio a fin. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado, por haber estado aquí. Y recordemos, ¿verdad? Hay que limpiar nuestra vida espiritual para que Dios venga y nos haga crecer. No está malo disfrutar con la familia, no. Las cosas que están en este mundo son para venir y podemos salir claramente, sí, de manera honesta, de manera honrada. Dios sabe, o sea, cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te va guiando. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que realmente no podemos hacer. Pero en todo aquello que Dios pues nos permite y que estamos, que no estamos como que fallándole a Dios, pues entonces sí podemos venir, ¿verdad? Y disfrutar de este día que Dios nos regala. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un feliz día y nos seguimos viendo el día domingo, si Dios lo permite. Vamos a estar hablando en el segmento A la Luz de la Palabra de Dios. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Muchos abrazos a donde estás. Que Dios Todopoderoso te bendiga en este día y en todas tus acciones, ¿verdad? Que vas a realizar. Muchas gracias. Bendiciones.